Bueno, hoy vamos a ver la clase 25 de Java. Eh, Vamos a ver estos temas que nos salteamos, los condicionales, los comandos iterativos. Bueno, tenemos el condicional simple. En Java pongo entre paréntesis la condición, si A es mayor a B, la condición que necesite la pongo entre paréntesis. Abro llave, cierro llave y en el medio el bloque de código que se ejecuta si esta condición es verdadera. Esta es la condición, el condicional simple. El condicional doble, si esta condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código que tengo encerrado entre llaves, y si esta condición es falsa, se va a ejecutar este otro bloque de código. ¿Sí? Si es verdadero este bloque, si es falso este bloque. Eso más o menos ya lo sabemos de JavaScript. Lo único que fíjense cómo quedan las llaves. En el if abro llaves, cierro en el else, vuelvo a abrir en el else y cierro cuando termina el bloque de código. Si este bloque de instrucciones fuera una sola instrucción, no haría falta que pusiera la llave, porque esto me está indicando un bloque de instrucciones, muchas instrucciones. Si tuviera una sola, Java entendería que esta instrucción es la que tiene que ejecutar si esto es verdadero. Bueno, y después tenemos el condicional múltiple, el else if. Entonces podemos preguntar, si A es igual a 1, ejecuto este bloque de código. Si no, si A es igual a 2, ejecuto este bloque de código. Si A es igual a 3, este otro bloque de código. Y si ninguna de estas condiciones es verdadera, ahí recién ejecuto el bloque de código del else. Acá voy a ejecutar si es falso. Todas los condicionales anteriores, ahí recién ejecuto este. Es igual que en JavaScript, nada más que tienen que fijarse cómo se escribe. Bueno, y tenemos el switch acá también, como condicional múltiple. Que acá pregunto, por ejemplo, digo, pregunto por la variable A. Switch, variable A. Y después digo, si la variable A contiene un 3, ejecuta este bloque de código. Y hace un salto, salta al final. Si esta variable es igual a i, ejecuta este bloque de código. Y cuando termines, salta al final. Y si esta expresión no es ni x, ni y, ni z, ni todo eso, ejecuta este otro bloque de código. Utilizábamos el break porque si no lo que hacía era seguir ejecutando para abajo. Preguntaba, si tal expresión es igual a x, ejecutaba esto, y si no le ponía el break, seguía ejecutando para abajo. Iba a ejecutar este bloque de código, este. Bueno, y después teníamos el operador ternario de Java. Pongo la condición entre paréntesis, signo de pregunta, y acá, ¿qué ejecuto por verdadero? 2 puntos. ¿Qué ejecuto por falso? Y termina siempre las instrucciones con el punto y coma. Esta expresión, ya sea por la verdadera o por la falsa, se lo asigna una variable. Entonces puedo ejecutar un condicional doble que me ocuparía 5 renglones. Lo puedo ejecutar en una sola línea, lo puedo programar en una sola línea. Traten de cuando usan un operador ternario que no les complique demasiado después entender qué es lo que hicieron. Que sirva para facilitar la escritura y no para complicarlos. Así que no lo usen siempre. Bueno, y después tenemos los comandos iterativos, igual que en JavaScript.
Bueno, el for, yo no les puedo hacer preguntas porque no los escucho, así que hablo sola. El for tiene tres estados. Inicializo una variable, por ejemplo, i es igual a 0. Acá le pongo el hasta dónde se va a mover esta variable, hasta que i sea menor o igual a 10. Y acá le digo cómo incremento el i. I más, i es igual a i más 2. ¿Qué incremento le voy a ir poniendo al i que va a ir desde este valor hasta este valor? Entonces, para repetir una cantidad de veces este código de bloque, este bloque de código, defino una variable, digo, dónde comienza esa variable, hasta dónde va a repetir y con qué incremento. Bueno, y el while es similar también. El while lo utilizo para que repita este bloque de código hasta que esta condición sea falsa. La traducción sería: mientras esta condición es verdadera, ejecuto este bloque de código. Acá puedo tener 10, 15, 20 instrucciones. Mientras esta condición es verdadera, repito. ¿Qué cosa tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que adentro de este bloque de código vaya cambiando esta condición. Porque si, no sé, si leo una variable, la leo afuera del while, leer num. Y acá digo, mientras num sea mayor a 10, ejecutar. Y adentro de este bloque nunca cambio el valor de x, voy a entrar en un loop infinito y cuelgo la máquina. Así que cuando utilicen un comando de repetición while, acuérdense de adentro del bloque de código cambiar la variable con la que están haciendo la pregunta. Tiene que cambiar alguna condición para no quedar en un loop infinito. Bueno, array. Los arreglos en Java, ya tengo unas líos, en cualquier momento les hablo en Python, en JavaScript. Bueno, los arreglos en Java están incluidos en la clase array. Acuérdense que en un array lo que podía almacenar era muchos valores de variables. En vez de tener varias variables por separado, lo que hacía es, bajo un nombre, por ejemplo, cars, almacenaba muchos autos. Entonces, lo defino de esta manera. El array cars es de tipo string y es un arreglo. Yo hasta ahora definía la variable num, que era de tipo int, y le asignaba un valor. Bueno, acá defino el array cars lo defino de esta manera, que es un arreglo de string. Un arreglo de valores numéricos lo definiría de esta manera. Digo que el arreglo mynum es un array de números enteros. Y ahí entre llaves, no se llega a ver acá, entre llaves encierro qué datos va a tener mi array. Este array va a tener 4 datos enteros, donde el primer valor está en la posición 0, 1, 2, 3. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Se aguanta la clase? Bueno, váyanme escribiendo acá y yo cada tanto vengo a leer el chat. No los escucho a ustedes, no sé qué pasó. No, a ver si... ¿Entiende, profe? Ya está, era el volumen bajo, perdón, la estupidez humana.
Como venía con problemas de la máquina antes que tuve que reiniciar, pensé que era otro problema. No, ya estamos, ya volvimos, perdón. ¿Nos escucha, profe? Perfecto, ya volví, sí, ya los escucho. Tenía bajo el volumen nada más. Bueno, entonces, acá definimos un arreglo de string, de cadenas de caracteres. Por ejemplo, acá, este arreglo de caracteres contiene marcas de autos. ¿Sí? El primer elemento es un Volvo, el segundo un BMW, un Ford, un Mazda. ¿Cuántos elementos tiene este arreglo? 4 elementos, donde Volvo está en la primera posición, BM en la primera, segunda, tercera. Entonces, si quiero mostrar por pantalla el elemento que está en la posición 0, le diría, ¿se acuerdan? System out print ln para mostrar por pantalla y qué elemento de mi arreglo cars quiero que muestre. Entonces, me mostraría acá por pantalla Volvo. Esta instrucción me mostraría Volvo por pantalla. Si quisiera recorrer un arreglo y mostrar cada uno de los elementos, lo haría con un for, porque ¿qué quiero? Quiero repetir, mostrar por pantalla, ¿qué cosa? 4 elementos de un arreglo. Entonces, como tengo una cantidad fija de elementos para recorrer, utilizo un for y lo configuraría de esta forma. Se ve chiquitito, pero se ve más o menos. Puedo hacer esto, esperen. A ver. Profe, ¿ya nos escuchan? Sí, te escucho. Yo no sé si a los compañeros, pero no, es como que no noto bien la letra, no entiendo. Bueno, ahí le agrandamos. Ahí está. Ahí se ve, sí. Ahí me golpeó la cara. Bueno, entonces, dijimos que el for, entre paréntesis, configuraba el for y le decía que la variable i va a comenzar en el valor 0 y defino la variable i de tipo entero. Acuérdense que acá tengo que definir todas las variables de qué tipo son antes de utilizarlas. Entonces defino la variable i que arranca con el valor 0, punto y coma, le digo que i vaya, que va a parar de repetir cuando i llegue a la longitud del arreglo. Cuando i sea menor a la longitud del arreglo. El arreglo cars, ¿qué longitud tiene? 4. 4. Entonces i se va a mover desde 0 hasta que i sea menor a 4. ¿Y cuál es el valor menor a 4? 3. Entonces la posición 0, 1, 2, 3. Y va a ir tomando cada uno de estos valores. Y acá en la tercera configuración le pongo como incremento i. Entonces le digo que i lo incremente de a 1. Entonces la primera vez i va a valer 0 y le digo mostrar por pantalla el arreglo cars en la posición 0 y me va a mostrar. Todos Hola, los hola. elementos. El primer elemento que es Volvo. Volvo. Listo. Incremento i en 1, ahora i vale 1. Cuando le diga mostrar por pantalla cars en la posición 1, me va a mostrar. Pregunta. En la posición 1, ¿qué me va a mostrar? La posición 1 sería el BMW. Claro, exacto, sí, sí. Después, cuando i valga 2, me va a mostrar Ford. Cuando i valga 3, me va a mostrar Mazda. Después, i vale 4 y acá se la pregunta, ¿i es menor a la longitud del arreglo? No. I no, 4 no es menor a 4. Entonces ahí sale del for y viene a ejecutar esta instrucción. Espérenme un cachito que a ver si lo puedo manejar. Bueno, así es la primera parte de arreglos en Java. Profe, le hago una Sí, consulta. sí. Y si pongo
como índice el 4, en ese arreglo que tiene hasta el 3 de índice, Error. ¿tira un nulo o tira un error? No, me tira un error, una Error. excepción. Desbordamiento por array. Sí, algo así. Sí, que me dice básicamente que estoy tratando de acceder a una posición que no está definida. Y me cuelga el programa y me tira toda la chorrera de errores feos en rojo, todo eso. Así que tiene que tener muy claro cómo moverse dentro de un array y no acceder a posiciones negativas que no existan o mayores de la longitud, porque les da un error feísimo. Bueno, también podría recorrer un array con el for each, que es más fácil. Le digo, defino una variable, estos son autos. Podría definir la variable auto, que es de tipo string, y le digo que la variable auto va a recorrer el arreglo cars. Mejor dicho, la variable i, que es de tipo entero, va a recorrer el arreglo cars. Y después le digo mostrar por pantalla cars en la posición i. Y para recorrer un arreglo, me parece que el for each es más cómodo que el for tradicional. Yo mucho no me acostumbro al for each, pero configuro menos que, vuelvo para atrás, configuro menos que en este for. Yo sigo tradicional con pero sí, este es más cómodo en realidad. Entonces pongo la variable i, que es de tipo entero, 2 puntos, y esta variable va a recorrer el arreglo cars. Y ahí le digo mostrar por pantalla cars en la posición i, en esta variable. Entonces, no tengo que decir hasta el final, desde el principio, nada, no le digo nada y el for each va a saber desde dónde hasta dónde moverse y me va a mostrar todos los elementos. Después existen arreglos también en JavaScript, pero no los vimos, en 2 dimensiones. El arreglo mis números tiene en la primera posición, se llega a ver, en la primera posición, ¿qué tiene? Tiene 2 elementos. El primer elemento, ¿qué es? ¿Es otro arreglo? Es otro arreglo. Y el segundo elemento es otro arreglo. Así que si yo dibujara esto, a ver si me sale. ¿Cuántos elementos tendría mi arreglo? Arreglo grande tendría 7 y 7 en total, pero el primer arreglo. 4. Eso sería el primer elemento del primer, el primer elemento de mi arreglo. 1, 2, 3, 4. Claro, el primer Yo tengo elemento. 2 elementos de 4 elementos del primero Ahí está. y el segundo de 3 elementos. Ahí está. Entonces, el primer elemento tendría adentro otro arreglo de 4 elementos. Y el segundo elemento de mi arreglo tendría 3 elementos. Y si yo quiero acceder al valor 1i, estaría accediendo al elemento 1 de mi arreglo, que sería perdón, al elemento 1, 2. Estaría accediendo al elemento 1 de mi arreglo, que sería y de estoy accediendo al elemento 2. Este sería la posición 0, este sería la posición 1. Entonces me dice, de la posición 1, toma el elemento 2, y este sería el elemento 0, este el 1 y este el 2. Así que si no me equivoco, acá lo que me estaría mostrando es este valor de acá. Bueno,
Ay, perdón, eso no era. Este valor de acá. Bueno, esto se utiliza para las matrices. No sé si vieron en algún momento matrices. Esto ya no es de escuela primaria ni secundaria, es de facultad. Donde una matriz es parecido a una planilla Excel, donde tengo filas y columnas. Entonces, este arreglo tendría, sí, bueno, 5 columnas y 4 filas. Eh, entonces, también hay operaciones entre matrices, puedo sumar matrices, puedo multiplicar matrices, hacer algunos cálculos extraños de la matriz traspuesta y cosas que se ven más adelante. Bueno, eso por ahora no, lo salteamos. Eso es una clase de álgebra de la facultad. Matriz identidad. Identidad, no me acuerdo de la de identidad. La Bueno, matriz de identidad. sí, sí, calculamos la diagonal de la matriz y no sé cuántas cosas que se pueden programar, que la profe no le agarra la loca porque les pone la clase de calcular operaciones en matrices. Pero bueno, entonces, ¿qué es una matriz? Es un arreglo en 2 dimensiones, donde cada elemento del arreglo a su vez es otro arreglo. Con que sepan eso ya es suficiente. Y una matriz tendría 2 índices. Entonces, si quiero acceder al elemento 1, 2, accedo al elemento 1 del primer elemento, es decir, este es el elemento 0, este es el elemento 1. Así que el elemento 1 sería este. Y de este accedo al elemento 2. Así que este sería el 0, este es el 1, este es el 2, estaría accediendo al 7. Acá está. Lo que me muestra por pantalla, si yo le digo mostrar este elemento, lo que me estaría mostrando es el 7. ¿Y cómo haría para recorrer un arreglo en 2 dimensiones? ¿Cómo hago para recorrer el arreglo de 2 posiciones? ¿Cómo le indico? ¿Puede ser con un doble for? Claro, con un doble for. Lo que le digo es, arranca I desde la posición 0 hasta que I sea menor a la longitud de este arreglo. La longitud de este arreglo es 2. Entonces, el I va a tomar el valor 0 o 1. Y lo incremento I en 1. Después le digo, cuando estás parado en el primer elemento, ahora recorre cada uno de estos elementos. ¿Y cómo recorro un arreglo? Con otro for. Entonces, adentro del primer for le digo, programo otro for, ahora con otra variable, con la variable j, que va a empezar en la posición 0 y se va a mover hasta la longitud de este arreglo que está dentro. Incremento j en 1 y lo que le digo es mostrar por pantalla el elemento el elemento i j. Entonces, a ver si les puedo dibujar. De nuevo, teníamos 2 filas, dos elementos y cada elemento, bueno, uno tiene 4 elementos y el otro tenía 3. Entonces, este es el primer elemento y se va a mover entre estos 2 elementos y j
es la que se va a mover entre las filas. I se va a mover en las columnas y J se va a mover en las filas. Entonces, cuando le diga, recorre todas las filas y por la primera fila recorre todas las, perdón, con el I le digo recorre las columnas. Así que I va a ir desde el valor 0 al 1. Cuando I valga 0, bueno, ahora recorre todas las filas de este arreglo. Así que la primera vez, J va a tomar desde el valor 0, perdón, este es el 0. Este es la posición 0J, este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces, cuando le diga, cuando I valga 0, mueve J en todas las posiciones. Entonces, va a recorrer así. Entonces, el primer elemento que va a mostrar es este de acá. El segundo elemento que va a mostrar es este. El tercero es este. El cuarto es este. Y ahí ya sale del primer for, porque ya J es mayor o igual a 4. Entonces sale del for. Cuando sale del for, viene el for este de acá. ¿Y ahora cuánto vale I? Ya lo incrementé en 1, así que ahora I, ¿cuánto vale? Empecé, ¿cómo? Empecé en 0 y lo incrementó en 1, 1. Claro, ahora vale 1, así que lo que voy a recorrer es este arreglo. Esto no lo tienen que saber, ¿eh? Se los explico por si tienen curiosidad nomás. Esto es un poquito más avanzado que no nos dan este curso para hacerlo. Entonces, ahora lo que voy a recorrer es este arreglo. Entonces, ahora J va a volver a valer 0. Entonces, cuando I valga 1, estoy acá. Cuando I valga 1 y J valga 0, lo que voy a mostrar es este elemento de acá. Cuando I valga 1 y J valga 1, lo que voy a mostrar es este elemento de acá. Cuando I valga 1 y J valga 2, voy a mostrar este de acá y ya se me terminaron. Bueno, esto no hace falta que lo sepan, pero más o menos tengan en mente cuando les preguntan arreglos en 2 dimensiones o matrices, es esto. Otra cosa que le tengo que explicar. Cuando estudien, por ejemplo, de W3 School y lo traduzcan al castellano, como hace la profe, porque es muy mala en inglés, ojo que los array, W3 School lo traduce como matrices, y no, matrices es otra cosa. Así que traten o de no traducir o de tener eso en cuenta. Acá, por ejemplo, estaba mirando y me había quedado una palabra mal, me había quedado matriz y estaba hablando de array. Me quedó mal traducido. Bueno, en algún lado me había quedado mal traducido, pero tengan en cuenta eso. Bueno, y después tenemos los métodos. ¿Se acuerdan que en JavaScript habíamos aprendido lo que eran las funciones? ¿Para qué utilizábamos una función? ¿Quién se acuerda? Sería como para hacerlo hacer algo, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí. Lo que hacíamos era, si a ver, ¿cómo lo explico? Bueno, creábamos una función cuando yo veía que este bloque de código lo iba a tener que utilizar muchas veces. Entonces, si yo veía en mi programa que este bloque de código se repetía muchas veces, se repetía acá y después se repetía 3 líneas más abajo y después se repetía 3 líneas más abajo, lo que hacía era crearme una función donde
guardaba este código que se me iba repitiendo y después lo que hacía desde mi programa principal, llamaba a la función. Entonces venía el programa ejecutando acá y llamaba a la función. Entonces venía, ejecutaba el bloque este de código y volvía. Seguía ejecutando mi programa principal y otra vez llamaba a la función. Venía, ejecutaba y volvía. Seguía el programa principal, volvía a llamar la función, venía, ejecutaba y seguía, ¿sí? Entonces, cuando tengo código que se repite, lo que hago es crear una función, ponerle un nombre y después la voy llamando. Entonces, escribo menos y queda más claro el programa. Bueno, en este caso, en JavaScript, no se me asusten, esto no se usa mucho, pero se lo voy a explicar. Para crear un método, le pongo un nombre, le digo qué parámetros necesita para trabajar esta función. Va a necesitar el parámetro fname y siempre le tengo que definir de qué tipo son los datos. Así que fname le digo que es de tipo entero. Y este método lo que va a hacer es mostrar por pantalla lo que reciba como parámetro. Nada, no hace nada, una estupidez. Cada nombre que reciba por pantalla lo va a mostrar, por cada nombre que reciba como parámetro lo va a mostrar por pantalla y le va a agregar esta palabra. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Viste la tercera línea? Que en MyMethod, viste que falta el public. En este caso directamente queda por defecto public. en esta, Sí, esa. no, precisamente. Esto es definición de funciones que no se utiliza mucho, porque Java, ¿qué es? Java es un lenguaje netamente orientado a objetos. Entonces, todos son clases. Entonces, no tengo funciones sueltas. Esta sería una función suelta que no está dentro de una clase. Ahora, después vamos a ver las funciones que están adentro de una clase y dicen el public, public void, tal cosa. Esta es una función como las de JavaScript. Yo necesito calcular qué sé yo, los números pares. Entonces yo acá me programo calcular los números pares. Y acá desde el programa principal llamo al calcular los números pares. Entonces, acá tengo una función definida que tengo que utilizar, que esta función es estática. Y acá en el programa principal llamo a esta función con tal parámetro. Llama esta función con liam. Entonces, ¿qué va a hacer esta función con el parámetro que recibe? Lo que va a hacer es mostrar por pantalla liam espacio refness, que no sé qué significa. Entonces, lo que me va a mostrar por pantalla es esto. Después, en el programa principal, vuelve a llamar a la misma función con Jenny. Entonces, viene, recibe Jenny como parámetro, ¿qué hace? Muestra Jenny más refness y lo muestra por pantalla. Nada, una estupidez. Pero para que tengan en cuenta que viene el programa ejecutando. ¿Desde dónde va a arrancar un programa Java siempre a ejecutar? Desde la clase Desde el main. principal, no creo que sea eso. Desde el main, de la línea, porque un programa Java va a tener muchas clases. Bueno, de todas esas clases, ¿de cuál va a arrancar? De la que tenga esta línea. Public, static, void, main, de esta línea va a arrancar el programa. Entonces, viene ejecutando por acá, dice, esto lo salteo. Arranco desde acá. Entonces empieza. Dice, myMethod leam. Y dice, ¿y qué es myMethod? No es una instrucción de Java, ¿qué es? Como tiene estos paréntesis, es una función. A ver si tengo esta función definida. Viene y busca. Sí, esto es una función que la tengo acá definida, que recibe un parámetro y lo que hace es mostrar por pantalla ese parámetro y esta palabra. Bueno, entonces
Viene acá y dice llamar al método myMethod con la palabra liam. Entonces viene y ejecuta y me muestra por pantalla liam refnet y termina. Y cuando termina, vuelve a esta línea. Ah, dice acá, vuelve a llamar esa función con el parámetro Jenny. Entonces viene, ejecuta esto y vuelve. Y termina, termina y termina. Y se va. Esto es si yo quisiera programar de forma estructurada y no con programación orientada a objetos. Esto sería más similar a lo que hacíamos en JavaScript. Con esta estructura definíamos las funciones arriba, el programa principal y lo iba llamando. Se puede hacer en Java, no es lo ideal. En Java todos son clases. Bueno. Por ejemplo. Bueno, vamos al ejemplo que quería mostrarles del... A ver qué más quería. Profe, ¿hay posibilidad de hacer algún ejercicio así desde cero? Desde cero, listo. Con matrices. ¿Con matrices? No Sí sé si hay. con matrices y... ¿Mañana podés estar en la clase de repaso? Mañana, en algún momento. Me escribís y la hacemos. Ok. Y la dejamos grabado. No sé qué dicen los chicos por ahí, quieren otro tema. Sí, estaría bueno hacer un ejercicio de ese. ¿De matrices? Ajá, sí, para terminar de entenderlo. Claro, igual me pasó que matrices lo aprendí y nunca lo usé, por eso es como que Claro, nunca se no se aprende. usa mucho. Pero sirve para el razonamiento. Lo que sirve un programa un programa que tenga que ver con matrices es Claro, para la lógica. generar lógica, generar razonamiento en uno. Después por ahí no lo van a usar nunca, pero genera razonamiento. Pero sí, si se ponen de acuerdo y me dicen mañana en algún horario, hacemos algún ejercicio. No, hacemos uno básico como para entender así viéndolo en el código y algo así básico. Dale. Bueno, son las 11. Hacemos este que tenía preparado, que es de el punto en el plano, y después si se pueden quedar hoy lo hacemos, y si no, me escriben en algún momento, y si no les grabo algún videito. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿todos tienen instalado ya NetBeans o algún programa con el que puedan programar en Java? ¿O quién siguen con problema? ¿El resto? ¿Quién tiene problemas? Bueno, lo tienen que ir solucionando. Molesten a los compañeros, a mí, googleen, lo que sea, pero tiene que tener un programa para empezar a programar porque ya vamos a ir muy, muy rápido. Bueno, yo tengo NetBeans. Si no tienen ninguno, pueden usar Replit. Si tuvieran problemas con la instalación, pueden usar Replit, crear nuevo y decir que lo van a hacer en lenguaje Java y arrancan. Pero yo voy a seguir con NetBeans. Este sería el programa principal y pueden ir creando más clases. Yo me instalé porque acá yo tengo una compu re vieja, la estoy usando ahora y me habían recomendado acá los chicos que instale en vez del Netflix, si no funcionaba bien el Eclipse, y además es una máquina con Ubuntu. Y el Eclipse me funcionó súper bien, o sea, nunca se me fue con algunas cosas así. Buenísimo, sí. Después del otro que está es IntelliJ IDEA, perdón mi inglés. Y bueno, este es online. Si no pudieron instalar ninguno, por lo menos arranquen desde del Replit. Bueno. Yo abrí NetBeans
y van a encontrar los proyectos del lado izquierdo. Yo tengo acá unas mezclas bárbaras, me hace mi... me hace líos, pero bueno, van a encontrar del lado izquierdo los proyectos, del lado en el centro se me van a ir abriendo las clases y acá abajo voy a ver la ejecución, ¿sí? Entonces voy a crear un proyecto, punto en el plano. Vamos a hacer esto, espera, no les dije que vamos a dibujar. Ya más o menos Adriana me ayudó. Vamos a dibujar esto. Eje Y, eje X, un punto en el plano, este va a estar en Y igual a 1, y X 1, 2, 3, 4, 5. Este punto va a ser entonces, va a estar en la posición, el X primero, 5,1. Ahí, 5,1. El punto P1 está en esta posición. El punto P3, por ejemplo, está en esta. Que el punto P3, ¿en qué posición está? 3,3. ¿Cómo? 3. 3, 3. En la posición 3 del X, 1, 2, 3 y 3 de Y. Entonces, si después, ¿qué datos voy a necesitar para mi clase punto en el plano? Posición en X, la posición en Y. Claro, dos valores, el valor de X y el valor de Y. Listo, no necesito más nada para poder dibujar un punto en el plano. Puede estar en la parte de los negativos, puede estar acá, este punto. ¿En qué posición estaría? P4. 2 menos 2. P4 estaría en la posición 2 de X y menos 2. Uy, ahí, cualquier ese. Y menos 2 de Y. Sí, y de este lado también podría dibujar un punto. Este punto, ¿en qué posición está? En P5. 2 menos 3. P5 está en Menos 3, 2. menos 3,2. El valor X primero, así que estaría menos 1, menos 2, y este sería el menos 3. Así que estaría en el menos 3, 2. Bueno, cualquiera de estos puntos tiene una distancia al origen. La distancia al origen sería esta. ¿Y qué cálculo sería este? Es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, me habían dicho que para el cálculo de la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Bueno, ahí
Entonces, si este valor fuera A y este valor fuera B, esta hipotenusa, ¿qué cálculo sería? Esta distancia al origen. La raíz cuadrada de 18. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que sería la raíz cuadrada de 18. Perfecto. Bueno, entonces, este h, esta hipotenusa de acá, sería la raíz cuadrada de 18. Esta otra de acá, bueno, me salió medio torcido. ¿Qué cálculo sería? 2 al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. No, o 2 al cuadrado. A ver, este es mi valor x. Este. Y este es mi valor y. Entonces, el cálculo de esto sería x al cuadrado más y al cuadrado. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Así que si vale 2 sería la raíz cuadrada de 4 más 4. Sería la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Bueno, es un cálculo donde tenemos que mirar qué valor tiene el cateto mayor y el cateto menor y hago la cuenta, ¿sí? Entonces la distancia al origen es una cuenta. ¿Qué cuenta? El valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado. Y después los puedo complicar. Bueno, primero calculemos esta parte y después les voy a complicar más todavía. ¿Sí? Profe, después no se calcula entre 2 puntos. Sí, O sea, después cuando vamos a se une. calcular exactamente eso. Por ejemplo, la distancia entre el punto P3 y P1. ¿Y qué cálculo sería? Esta distancia. Es el mismo, pero restando ahí con el cuadrado. Claro. Fíjense, el valor de x, ¿qué número va a ser? Va a ser la resta entre estos dos números, entre 5 y 3. Y el valor y, perdón, acá. El valor y va a ser la resta entre los dos valores y. Así que esta altura va a ser 2 y esta distancia va a ser la distancia entre las x. Así que también va a ser 2. Entonces, esta distancia entre dos puntos va a ser la raíz cuadrada de 8. Pero ¿cómo lo calculo? Lo que hice fue, si este es x y este y, este es x y este y, resté x1 menos el otro x, todo eso lo calculé al cuadrado más el valor de y del primer punto menos y del segundo punto al cuadrado. ¿Los malos en matemática me están insultando? Esta distancia h2 es esta. ¿Cómo vienen los que no les gustaba matemática en la secundaria? ¿Los compliqué mucho? Bueno, ahora voy a borrar esta pantalla y voy a hacer una solo para que no sea todo este mamarracho de cosas. Un solo punto y una distancia y cómo la calculo. Y después voy a hacer también toda la pantalla en limpio, 2 puntos y volvemos a pensar en la distancia entre 2 puntos. Y va a quedar más claro, no se preocupen. Bueno, salgo de acá, vuelvo a mi programa. Bueno.
estoy en NetBeans. Voy a crear un proyecto. Voy a crear un proyecto que se llame punto en el plano. Entonces voy a, síganme todos, cada uno con su programa para poder programar en Java. Entonces, voy a archivo, nuevo proyecto. Cada ejercicio en un proyecto nuevo vamos a hacer. Proyecto nuevo. Se va a llamar punto, no, acá. No, nada, perdón. Voy de nuevo. Archivo, nuevo proyecto. La primera vez dejo todo como está, ¿sí? Se me movió, estaba acá. Ustedes van a tener el clic acá. Yo no sé qué toqué y lo moví. Van a tener el clic acá, pintado acá y pintado acá. Ahí le dan siguiente. Acá le ponen el nombre de su proyecto. Y acá es donde le voy a decir en mayúscula punto en plano. Este va a ser el nombre de mi proyecto. Pongo el nombre del proyecto, dejo todo como está, que me lo cree con la clase principal main, se lo dejo todo tal cual y termino. Ahí trabaja y me creó. Del lado izquierdo me creó un proyecto, cada tacita de café es un proyecto. Me creó el proyecto punto en el plano. Y un proyecto tiene muchas carpetas adentro. Tiene una carpeta de paquetes fuentes y tiene una carpeta de librerías. Adentro de la carpeta fuentes, ¿ve que tiene formato de carpeta? Adentro de la carpeta fuentes tiene un paquete. ¿Ven que tiene forma de paquete? Como si fuera un regalo con atado, una caja atada. Una pizza. Una pizza. No, yo me lo imagino más un cubo atado, un paquete. Adentro de la carpeta de programa fuentes tiene un paquete y adentro del paquete está mi clase punto en el plano. Entonces me creó una clase punto en el plano que le voy a hacer doble clic. Ah, la tengo acá abajo, perdón, no la veía. A ustedes se les va a crear acá al costado. Yo lo ubico donde la quiero ver. Y borro este que lo tenía abierto yo. Ustedes no van a tener. Ustedes les va a quedar así. Les va a quedar de este lado los proyectos y de este la clase punto en el plano con extensión Java la van a tener de este lado. Entonces, habíamos visto la clase anterior que era esto. Todo lo que empezaba con barra, asterisco, barra, ¿qué era? Comentarios. Un comentario. Así que yo lo voy a borrar porque me está complicando, me está extendiendo muy para abajo el proyecto. Así que este comentario lo borro. Este otro que era. El comment y algo así se llamaba, que después hacía el Javadoc. El Javadoc. Este es un comentario de Javadoc, donde yo tenía que ir completando estas palabras reservadas. Bueno, también como no voy a generar el Javadoc, las voy borrando. Esto otro también es otro comentario Javadoc, así que lo voy borrando. Así que me van a ver todo el tiempo hacer esto. Y me dice que me creó una clase que se llama punto en el plano y que adentro contiene la línea esta que es desde donde va a arrancar el programa. La línea
que diga public static void main es donde va a arrancar el programa a ejecutar. Así que a partir de acá va a arrancar. ¿Esto qué era? Un comentario de una línea. El comentario de una línea. También lo borro. Acá lo que me está diciendo, su código lógico empiece a programarlo acá. Eso es lo que me está diciendo. Así que acá voy a empezar a programar. Limpié toda la pantalla y me quedó más claro todo. Bueno, entonces, este es mi programa principal. Bueno, yo voy a crear una clase punto y del programa principal la voy a instanciar, todas esas palabras que aprendimos la clase pasada, y voy a crear un objeto de la clase punto. Bueno, todo eso lo voy a hacer después. Ahora voy a crear la clase punto. Entonces, me paro en el paquete punto en el plano, en el que está anterior a mi programa en Java, en este, y hago botón derecho, nueva Java Class. Nueva Java Class. La abro y me va a pedir un nombre. Y ahí le pongo punto. En mayúscula siempre. Las clases se escriben en mayúscula. La clase punto. Y termino. Entonces ahí, ahora voy a abrirla. Me la abrí acá abajo. Bueno, ustedes se la acomodan acá al costado. Entonces tengo de este lado todos los proyectos, de este el programa principal que por ahora está vacío, y de este lado me creó la clase punto. Bueno, lo mismo, borro todos los comentarios. Y acá es donde empiezo a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué atributos dijimos que iba a tener nuestra clase punto? ¿Qué datos iba a tener mi clase punto? La posición X y Y. La posición X e Y. ¿Y de qué tipo de dato va a ser? Double. Bueno, doble o flotante, podríamos poner. Bueno, doble. ¿Quiere que lo hagamos con entero? Lo hacemos con entero, así no nos complicamos y después lo vamos modificando. Digo que es de tipo entero, se va a llamar X y le asigno un 0. Lo arranco con un valor. No hace falta, pero lo arranco. Y después digo que la variable int es y le asigno otro 0. Estos van a ser mis dos valores, mis dos atributos. Bueno, los atributos, eso viene en la plantilla que venía en el PowerPoint. Los atributos de mi clase las voy a definir como privados. ¿Para qué? Para encapsular los datos, para que nadie desde el programa principal vea mis datos. Sí le voy a dar funciones, le voy a dar métodos para que llame a esos métodos y vea qué valor tiene X y qué valor tiene Y, pero que no pueda acceder directamente, ya sea para mirar lo que hay o para modificarlo, que no lo haga directamente. Así que voy a definir que cada uno de los elementos es privado. En minúscula, cada uno de los atributos le digo que son privados. Entonces acá definí los dos atributos de mi clase.
Ahora empiezo a crear los métodos. Estos van a ser mis dos atributos, no tengo más nada. Después empiezo a crear los métodos. Primero tengo que crear el constructor. El constructor va a ser un método que va a ser de acceso público. Ahí sí, desde el programa principal va a poder llamar al constructor de mi clase. Entonces, a partir de acá voy a definir los métodos de mi clase. Dentro de los métodos, los primeros son los constructores de mi clase, que puedo tener más de uno. Constructores. Puedo tener más de un método constructor para mi clase. Puedo tener, por ejemplo, un constructor que sea de acceso público, que se llame, el constructor se tiene que llamar igual que la clase, así que se va a llamar punto en mayúscula. Abro llave, no, como es un método, recibe parámetros, abro llave y cierro llave. Y acá en el medio voy a programar el constructor de mi clase punto. Entonces puedo crear un constructor que no reciba parámetros y puedo construir un constructor que reciba 2 parámetros y se lo inicialice estos atributos. Entonces este es un constructor sin parámetros. Constructor sin parámetros, cualquiera escribí. Constructor sin... Ronnie. Se quedó abierto el micrófono. Home. Bueno, un constructor sin parámetros es este. Entonces, ¿qué hace? Puedo inicializar que a X le asigno un 0, punto y coma, y que a Y le asigno un 0, punto y coma. Nada, inicializo los valores. Esto podría no ir, pero si quiero ser prolija lo punto. Bueno, acá creé el constructor sin parámetros. Ahora voy a crear un constructor que se llama exactamente igual, pero recibe parámetros. ¿Qué parámetros voy a recibir para poder crear el punto 1, 3? Hola, hola. Dos valores. Int. Dos valores, en este caso lo definimos todo entero, después lo cambiamos. Dos valores enteros, X, 1 y el otro. Este va a ser un constructor con parámetros. Va a recibir dos valores y yo estos dos valores se los tengo que asignar a estos dos atributos. Entonces le voy a decir al atributo X, asignale el valor X. Y acá me va a quedar medio extraño. ¿Qué es? A X le asigno X. Tengo que diferenciar que este es el atributo que estoy recibiendo y este es vamos de nuevo, que este es el parámetro que estoy recibiendo y que este es el atributo de mi clase. Entonces, para indicar que este es el atributo de mi clase es la palabra this. This punto. Acá al atributo de mi clase le asigno el parámetro X. Vamos a escribirlo. Al atributo X le asigno el parámetro X. Y lo mismo hago con el parámetro Y. ¿Cómo venimos con el tiempo? Bueno, entonces al atributo Y le asigno el valor
y que recibo como parámetro. Entonces, ¿qué va a hacer este constructor? Va a inicializar los atributos. Con lo que reciba como parámetro va a inicializar estos atributos. Bueno, entonces acá creé dos constructores que se llaman igual, pero tienen distinta clase de parámetros. Cuando yo de este lado llame al constructor, voy a crear una clase que es de tipo punto. Voy a crear un objeto que es de tipo punto, que se va a llamar P1, y voy a llamar al constructor que acabo de crear. Entonces, para llamar a un constructor es la palabra new, el nombre del constructor, ¿cómo se llama? Punto en mayúscula. Y puedo llamarlo sin parámetros y me crea el punto, pero todavía no sabe qué valores tiene. O directamente puedo llamarlo con dos valores, con el 1 y con el 3. Puedo leerlos por pantalla y asignárselo, sí, lo que quieran acá. Yo, para ser más rápido, los pongo a mano. Pero esto los puedo leer por pantalla y asignárselos. Entonces acá creé un punto. Puedo crear otro punto. El punto P2, aunque no se me rían, que está en la posición 5, 5, 4, qué sé yo, cualquier valor. ¿Sí? Creé dos puntos en el plano. Bueno, ahora tengo que empezar a programar ¿qué cosa? Ya hice los atributos, ya hice los constructores, ahora empiezo con el resto de los... programar el resto de los métodos. Bueno, ¿cuál dijimos que íbamos a programar? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, o sea, teníamos que calcular ahora. Sí, ahora vamos a hacer el método que va a calcular ¿qué cosa? En este caso sería la hipotenusa, que es la distancia Al origen. Ahí está. Entonces, el método se va a llamar distancia al origen. ¿De qué tipo, qué alcance va a tener este método? ¿Va a ser público, va a ser privado? ¿Qué se arriesgan? Público, Sí, va a ser público, pero ¿por qué va a ser público? porque lo tenemos que acceder Desde el programa principal o desde cualquier otro programa voy a poder, público, no público, voy a tener que poder acceder a este método. Listo. Abro llave, cierro llave, también va. ¿Y qué parámetros necesita para hacer un cálculo de este punto al origen? ¿Necesita algún parámetro? ¿Qué sería? O sea, tengo que saber la posición y el origen siempre es 0, 0. Siempre el origen es 0, 0. Y ya sé cuáles son mis valores X e Y, ya lo sé. Así que, ¿qué otro dato puedo necesitar acá que reciba como parámetro? No, ninguno. Porque ya tengo mi valor X e Y y sé que la distancia la tengo que calcular al punto 0, 0. Así que no le paso ningún dato como parámetro. Pero sí a los métodos le tengo que indicar qué tipo de dato me va a devolver. En este caso sería un flotante porque va a Es tener un flotante, claro. Después vamos a cambiar todo y todo va a ser flotante. Pero acá sí no nos queda otro porque acá va a ser cálculo, raíz cuadrada de no sé qué, me va a insultar en todos los idiomas. Entonces, fíjense que los constructores yo no le dije de qué tipo es, porque ya sabe que los constructores son constructores, no hace falta que yo le indique qué tipo. Pero en el resto
En el resto de los métodos le tengo que decir qué tipo de dato va a devolver. Puede ser un flotante, un entero, un string, un char, o puede ser void, ¿sí? Un método hace cosas, no sé, tengo el método dibujar punto. El método dibujar punto dibujará en la pantalla el punto, por ejemplo, y ese no me va a devolver ningún valor ahí, así que en ese caso le diría que lo que me devuelve es void, con B corta. Nada, me devuelve nada, pero se lo tengo que aclarar. Bueno, entonces, acá me está tirando un error porque me dice, está faltando el comando return. Y sí, tiene razón, en algún momento yo voy a tener que retornar algo. ¿Sí? Ahí voy a tener que retornar algo. Bueno, ¿qué cálculo voy a hacer? ¿Qué le voy a devolver al programa principal cuando llame la distancia del origen? ¿Qué cálculo era? Raíz cuadrada del punto 1 al cuadrado más el punto 2 al cuadrado. Bueno, entonces, no me acuerdo cómo se calcula raíz cuadrada. Alguien que me googlee. Alejandro, ¿estás ahí? ¿Googleas en Java cómo calcular la raíz cuadrada, que no me acuerdo? A ver, ahí voy, lo voy a buscar. Dale, por favor. Te molesto a vos porque sos el que más entendés, entonces... Clase mat. Bueno, ahora me dice, escríbamelo en el chat y ahora lo voy a buscar. A ver. Mat punto. Ahí lo puse, más Y acá... Pou Pou es es para para potencia. Y raíz cuadrada, SQR, a ver, SQRT, este. Es este, ¿no? Bueno, calcular la raíz cuadrada de qué cosa? De x elevado al cuadrado. ¿Cómo era elevado al cuadrado? Esa sí la vimos. ese que puso recién. Oh, el mat pou. ¿No funciona este en Java? ¿No? Tengo lío con... Bueno, No, eso no lo he usado nunca así. Siempre no. lo he usado Bueno, con el entonces vamos mat. con el PAU. Bueno, entonces, mat punto. O, ¿qué cosa voy a elevar al cuadrado? X. X elevado al cuadrado. A esto, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar el valor de y elevado el valor de y elevado al cuadrado. Punto POU, el valor de y, 2. Ahora explico todo, ¿eh? Tengo un error. SQR power más punto power. Me sobra un paréntesis. Tengo otro error más. ¿Alguien ve qué error tengo? ¿Están ahí? paréntesis. No, aparentemente no.
¿Qué tiene al final, antes del 2 puntos? Punto y coma, termina en punto y coma acá. Sí. ¿No hay que importar librerías o estoy equivocado? Sí, No, es porque lo estás trabajando con IT, lo tenés que parecer a Flow. ¿cómo? Claro, porque la potenciación está trabajando con int. Ah, bueno, entonces Agrega agregar flow puso todo. no, No, agregar flow adelante del mat SQR. Agregar float entre paréntesis adelante del mat y SQR no, y defino todo como proyecto tenía a que. float. Defino No, X si e no, Y, todo float. todo float como tenía que haber sido y que lo quise tirar para el final. No, cualquiera es. Lo quise tirar para el final para no hacerlo al principio, pero lo hacemos ahora. XY flotante, flotante. Sigo con problemas. ¿Qué me dice? Vamos a ver. Profe, ¿no es porque el cálculo puede ser en double en vez de en float? No te sé decir cambiar el método que retorna un doble. Sí, me Profe, dice eso. adentro del Sí. POU, o sea, después del POU, ¿tienen los paréntesis? Es que no veo bien. Si no, no puedo agrandar más. A ver, Adelante, después del return, entre paréntesis, agregue float. acá, Sí. dale. Doble. Float, entre Me paréntesis. decía doble. No, pero me decía doble. Porque lo transfirió a float, claro, los int lo pasaba. Sí, está bien. Bueno, entonces acá encierro todo esto No. y lo No, paso a float. no lo tiene que. ¿Eso no es mejor guardarlo en una variable nomás y después retornar la variable? Sí. Sí que me decías. Sí. Ay. A la variable a float. A ver si me deja. X le asigno eso. Después. Sí, pero tengo otro problema. Sigo sin solucionar mi problema. A ver. ¿Puedo compartir? Entre ¿Y paréntesis. Sí, muestro? dale. Poner Dale, float. dale. O escribímelo en el chat. Ahí Cualquiera está está, ahí bien. se lo paso al chat. Ahí lo paso al chat. Dale. Sí, yo me preocupé por todo el resto y no hice el ejercicio. Ahí está, que lo pase a flotante. Trabajándolo con los int. Pero lo hago, pero no entiendo por qué. Igual porque ya estaría en flotante. Él le hizo un casting. Sí. Y lo casteó, pues. Ahí está. Bueno, entonces quedó así. No sé por qué necesitó convertirlo a flotante, si ya era todo flotante, pero bueno, si lo necesito, se lo dejamos. Él creo que lo hizo con int, por eso. ¿O no, Damián? Sí, yo lo he dejado con int como estaba en un inicio, pero si usas doble como dice Alejandro, tampoco te pide casting. Ah, bueno. Bueno, a mí se me solucionó el problema, así que lo sigo así. Que a mí me pedía que creo que lo convirtiera doble, si no me equivoco. Bueno, entonces acá calculo la distancia al origen. Esto lo hice en la clase. Ahora me voy a mi programa principal y ¿qué creé acá? ¿Qué es P1?
Un objeto sería. Es un objeto de la clase punto. P2 es un objeto de la clase punto también. Bueno, ahora voy a calcular la distancia al origen del punto P1. Entonces sería al objeto P1 punto, y ahí ya me aparece el método que acabo de crear. Digo, distancia al origen. Esto me va a devolver un valor flotante. Digo, bueno, esto mostrarlo por pantalla. Mostrarlo con un System Out Println. Es SOUT tab. Ahí me escribió todo el esquema. La distancia al origen es Un más va, profe, para Ah. concatenar. un más. Bueno, entonces le digo, mostrar por pantalla la distancia al origen del punto 1. Del punto 1 es, y me va a mostrar el cálculo. Y voy a hacer lo mismo con el punto 2. La distancia al origen del punto 2 es punto 2, distancia al origen. Bueno, vamos a probar esta parte a ver cómo venimos. Ejecuto. Acá está trabajando. Y voy a acomodar que me muestre. Ahí. Esperen que se me perdí el. No sé dónde me está acá. Perdí la pantalla de donde me ejecuta. En Windows, ahí tiene que ir Ahí. a salida, ahí abajo. Output. Output. Claro, el primo Acá. output, ese. Es que debe estar en algún lado y no lo estoy viendo. Recién lo tenía acá y lo quise mover acá abajo y no sé dónde lo moví. Más hacia la derecha no estará como plegadito. No sé, intenté acomodarlo. Me da la sensación que lo tengo acá abajo. Pero bueno, ¿alguien lo probó? Hacia la izquierda no le aparecen unas letras, a la izquierda abajo, ¿no? Cierro y lo que pasa es que también vuelvo. Cierra las pestañas, las clases sería, digamos. Acá. No. Acá está. Ay. Estaba ejecutando, lo vieron acá abajo y lo volví a perder. Bueno, ¿qué me tendría que haber hecho esto? Vamos a lo. Profe, ¿probó con control F11? No.
¿Qué me haría control F11? Te lo ejecuta y te salta la terminal. Yo recién probé cerrar la terminal y después volví a ejecutarlo con control F11 y ahí me lo ejecuta. Sí, me ejecuta, pero lo pierdo, no lo ¿Tampoco puedo. lo muestra? No, ves que acá está ejecutando y se me va. Bueno, ¿qué me va a hacer esto? Ya se acaba la clase. Bueno, esto lo que me va a mostrar es el cálculo de la distancia al origen de este punto y el cálculo de la distancia de origen de este. Dirá, la distancia al origen de P1 es 3, 9, 10 raíz cuadrada de 10, 3 y pico. Y en este otro me dirá, la raíz cuadrada al origen del punto P2 es 16 más 25, 36,6. ¿Sí? Créanme a mí, porque ¿qué números da? Bueno, lo que dé la cuenta, pero me lo mostraría, salvo que la profe tiene mal NetBeans y perdió la pantalla de salida. Bueno, ya son y media. 10 minutos les hice exceder. Los que tengan que ir, esperen, cerramos acá. Los que tengan actividades F11, sí, ya apreté F11, pero no me da bolilla. Los que tengan las actividades, ya está, ya la clase terminó. Y si alguno se quiere quedar, termino de hacer la distancia entre dos puntos. ¿Sí? ¿Alguno se queda? Sí, yo me quedo. Bueno, no se olviden de pasar. Ahí está, acá alguien, Carlos dijo 3.1 y 6.1, lo que le salió. Exacto, bueno, eso me tendría que haber aparecido a mí, pero lo perdí. Bueno, y nos quedamos haciendo la distancia entre dos puntos. Y alguien me pasa lo que mostraría. Bueno, no se olviden de la asistencia. Listo, vamos a NetBeans, seguimos acá. Me acomodo esto que me lo viene poniendo mal. Bueno. Sigo yo queriendo que me aparezca. Bueno, ¿cómo haríamos para calcular la distancia entre dos puntos? ¿Por dónde arranco? ¿Están ahí? Hay que poner otro. Van a ser otros valores también. ¿Qué me quisiste explicar? Ah, no, Adriana? no, cierto que ya tiene los dos puntos, perdón. ¿No sería la diferencia entre ambos puntos? ¿La resta? ¿Entre las dos distancias al origen? ¿Eso? Sí, creo que es eso. ¿O no? No tengo idea, vamos a dibujar a ver si nos queda. A ver. Hay que restar los valores de X. Vamos a hacer el dibujo, pero más claro, con 2 puntos nomás, no más. Tengo este punto y este otro. Este es P1, este es P2. La distancia entre dos puntos sería esta hipotenusa. Ay. Y pasa que en ese caso justo están compartiendo como la misma recta que tira al punto de origen, pero no sé si en el caso de que estén en distintos... Mira,
Este sería fácil, sería el cálculo S, x menos x, y menos y al cuadrado, raíz cuadrada. Vamos con otros puntos. Este punto de acá, y este de otro cuadrante. Vamos a poner valores. Este está en la posición menos 2, menos 2. Y este está en la posición menos 3, menos 3, qué sé yo, menos 3, menos 3. Yo tendría que calcular esta distancia. Esperen que la dibujamos mejor. Profe, Esta distancia. Menos 3, 3, ahí, profe. Ah, Esta. sería Ahí no menos debería ser 3, sí. menos 3. Sí, sí, sí. Menos 3, el i es positivo. Ahí. Menos 3, 3. Bueno, y esta, la hipotenusa, ¿de qué triángulo es? Yo diría que es de este de acá. Y este de acá, ¿qué es? Es el x restado los dos x, menos 2, menos 3, así que tengo 1 de diferencia, y el i restado más 3 menos 2, tengo 5 de diferencia, estos 3 de acá y estos 2 de acá. Así que es el triángulo 1 de base y 5 de altura. Así que sí, es el mismo cálculo. Si quieren, probamos con otro. Si te convencí o no. Googleen por las dudas la distancia entre dos puntos, a ver si es lo que yo digo que es. No, está bien, porque ahí es que nos quedaría 1 al cuadrado, la raíz de 1 al cuadrado más la raíz de 5 al cuadrado. Sería 1 Sí. más 25. 25 raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 26, que es 5 y algo. O sea, mirándola así. Bueno. Claro, este es 5. Y este es un poquitito girado, poquito más de 5. Sí, no, ese. Bueno, vamos a programar este. Algo más, porque salgo de esta pizarra y la pierdo. ¿Quieren probar algo más? ¿O los convencí? ¿Quieren probar con dos cuadrantes totalmente distintos, uno acá y uno acá, que queda? Yo quedé convencida, ahora quisiera verlo en el código que... Bueno, vamos al código, listo. Salgo de acá entonces. Entonces. ¿Alguien se le ocurre qué hacer para arreglar el NetBeans que lo tengo desconfigurado, donde me muestra las cosas? Porque reinstalar no. Si lo cierra y lo abre otra vez. No, siempre por ahí recupero la salida, pero esto me los abre siempre mal. Ya desde que empecé este cuatrimestre me quedó así todo torcido. Bueno, no sé, bueno, sigamos. Listo. Entonces ahora voy a crear otro método que se llame distancia entre dos puntos. Bueno, lo voy a crear en la clase Java. ¿Y quién se anima a decirme qué alcance va a tener el método? ¿Qué tipo de datos me va a devolver? ¿Cómo se va a llamar? ¿Y qué datos va a recibir como parámetro? Alcance. ¿Qué alcance va a ser? ¿Público o privado? También lo podemos poner público también. Público. No lo duden, es público, porque yo desde el programa principal voy a tener que poder llamar este método. Así que es regla general. Todos los métodos son públicos, los constructores son públicos y
los atributos, por reglas de buena programación, los tendría que declarar privados. Puedo declararlos públicos y desde el programa acceder, pero no es lo que debería hacer en Java. Ahora estoy explicando Python en el otro curso y Python te deja, es todo público, accedes de todo desde todos lados y yo estoy ahí con media asqueada tratando de resolver los ejercicios sin aplicarlo de Java. Java me parece mucho más natural. Bueno, va a ser de tipo público. ¿Qué tipo de datos me va a devolver? Distancia entre dos puntos. Y en este caso también tiene que ser float. También va a ser float, perfecto. ¿Cómo se va a llamar? Distancia, no sé si es re largo, distancia puntos, distancia entre puntos. Distancia entre, sí, le ponemos ahí, entre dos puntos, lo pongo tal cual. Entre dos puntos. Abro llave, cierro llave seguro. ¿Qué tipo, qué parámetro va a recibir? Y algo va a devolver. Acá. ¿Qué parámetro va a recibir para que yo pueda calcular distancia entre dos puntos? La posición de X y de Y de ambos puntos. Uno ya lo tengo. El punto, en esta clase punto ya tengo definido el punto actual, que está en esta posición. Yo voy a calcular con respecto a otro punto. Entonces, ¿qué recibo como parámetro? XB o X2, no sé cómo se escribe. Más fácil, otro. ¿Otro letra me podemos poner? No tiene que ver con los puntos. En vez de recibir dos valores, ¿qué puedo recibir? Puedo recibir, ¿cómo? Alejandro dice un objeto punto. Claro, pues recibo otro objeto punto, así que tal cual, lo llamo punto y es de tipo, en vez de ser tipo entero, tipo flotante, doble, qué sé yo, de tipo punto. O sea, lee lo de arriba que dice public punto, y ahí ya claro. toma el que toma código. Esta misma clase, digo que el punto que P, no acá, hoy se me hizo un lío bárbaro, acá, que el parámetro que voy a recibir es de tipo punto, le digo. Bueno, y ahora tengo que calcular este punto, qué diferencia tengo a este punto. Entonces me voy a copiar esta instrucción de acá. Y la vamos a corregir. Entonces, si yo voy a calcular un método que me va a devolver un dato, voy a retornar un dato. Es decir, no me va a dejar seguir hasta que no le ponga que voy a retornar algo. ¿Qué voy a retornar? Una cuenta. Entonces vamos a hacer qué cuenta era. Era un valor al cuadrado, pero ¿cuál era el cateto de mi triángulo? ¿Y ahora se llama P eso? Este es del otro punto. Este es el punto donde yo estoy parada, es este, que tiene este valor X y este valor Y. Y tengo otro punto que se llama P. Entonces, para yo calcular el cateto, uno de los catetos, el cateto X, ¿qué valor va a ser entre este punto y este? ¿Qué hacía yo? ¿Qué cálculo hacía? Que ya perdí el pizarrón, no puedo ir al pizarrón.
habíamos hecho, claro, restábamos de uno de los puntos al otro, de una X a la otra X. Bueno, exacto, eso, de una X a la otra X. Y que si P es minúscula es de tipo punto, ¿cómo accedo al valor X de este punto? P.X. Sí, no sé si me va a dejar, creo que no. Vamos a probar, si no, tenemos que programar el método get. Bueno, vamos a probar si me deja. P punto, uy, cualquiera me hizo. Sí, me deja. Entonces, resto X de este punto, este atributo X con el X de este punto. Y lo elevo al cuadrado. Y después, este atributo Y le resto el otro. Ay, 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 estoy peleando con mi máquina. Tengo que formatearla y empezar todo de nuevo. No puedo en mitad del cuatrimestre. P.I. Hace cualquiera. Ahí, cierro este y cierro este. Y coma 2 hay que ponerle para que lo haga. Sí, eso me estaba faltando. Esa resta, coma 2. Ahí está. Entonces, vamos a achicar esto. Digo que la distancia entre dos puntos, del punto que tengo definido acá, entre este punto y este que recibo como parámetro, lo que hago es restar el valor X de este con el valor X de este punto de acá. Hago la resta y no importa cuál es mayor que cuál, como lo voy a elevar al cuadrado, si me diera -3 al cuadrado es 3, así que no tengo que andar mirando cuál es mayor que cuál. Lo calculo al cuadrado, acá lo calculo al cuadrado, después le calculo la raíz cuadrada de esto y lo devuelvo. Y acá, en el programa principal, ¿cómo calcularía la distancia entre estos dos puntos? Hola, hola. Profe, me la escuchas, ¿Cómo? que habría que poner ahora. La pones ahí. No. Punto. Porque uno era punto 1 o lo punto 2 y ahora es el objeto punto P sería. ¿Qué se llama? Claro, pero vos acá ya te olvidaste, vos acá ya lo programaste. Ahora estás en el programa principal y a este punto 1 yo quiero calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces, tengo el punto 1, ¿cómo hago para llamar a este método, distancia entre dos puntos? Desde el programa principal. ¿Cómo hago desde un objeto para llamar a todos los métodos de ese objeto? Con el operador punto. Hago punto 1, punto, y me trae los dos métodos que tiene mi clase punto. Y yo quiero distancia entre dos puntos. Y me dice que le tengo que pasar otro punto como parámetro. Y ya me sugiere, si
la distancia entre dos puntos lo quiero hacer con el punto 2, si no se lo cambio. Yo quiero hacer la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Sí, la distancia Sí, entre el punto 1 y el punto 2. exacto. Bueno, entonces esto me va a devolver un valor. Y este es el que quiero imprimir por pantalla. Así que me puedo copiar esto de acá. Y decir, la distancia entre P1 y P2 es, y acá llamo a esto que escribí acá. Y me está faltando un paréntesis. Me está sobrando. Ahí. Le digo, mostrar por pantalla la distancia entre punto 2 y punto 2 es, y a eso le concateno el método del punto 1 que se llama distancia entre dos puntos y le paso como parámetro el segundo punto. Alguien que lo pruebe, yo voy a intentar, pero no me... Ahí busqué en el Google a ver si había algo y dice que a probar para ver la ventanita que se apareció en Windows, restablecer ventana en inglés. Windows. Reset Windows será ahí abajo. Ay. A ver, vamos a ver. A ver. ¡Ay, gracias! ¿Quién me salvó? El Google. Corina, gracias, Corina. Gracias. Bueno, entonces acá. La distancia entre el punto 1 es tal, la distancia al origen del punto 2 es tal. Agrego, a ver si... Bueno, y la distancia entre P1 y P2 es 4.2. 4.1231, no sé cuánto. Que, bueno, hagan la cuenta si quieren, pero está bien. Podríamos probar, a ver, vamos a probarlo con un número que sepamos. Hagamos 2 puntos. La distancia entre estos dos puntos, ¿qué valor sería? Así, y lo probamos. Este punto sería el 2, 3. Este sería el -1, 1. Y la cuenta sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Así que 4 más 9, 13, raíz cuadrada de 13. Y escribimos, y probamos con estos dos puntos. ¿Se acuerdan? 2, 3 y 1, 1. Esperen que... 2, 3 menos 1, 1. ¿Se lo acuerdan? Y raíz cuadrada de 13. 2, 3, 1, 1, raíz cuadrada de 13. No me voy a acordar, me voy a sacar una foto. Porque lo pierdo. Un segundo, ya llegó. Bueno, salgo de acá, vamos al programa y probamos con esos valores.
los puntos eran 2, 3, 2, 3, menos 1, ejecuto, y la raíz cuadrada 13 raíz cuadrada. 3.6, ahí está. Y me dio bien. Bueno, entonces acá tenemos creada la clase. Punto en el plano. Empiezo a mover y hago lío de nuevo y tengo el programa principal donde instancié P1 y P2 de la clase punto y probé los métodos. Y acá tengo programada la clase punto con los 2 atributos, 2 constructores y 2 métodos. Bueno, mañana, la clase de mañana, vamos a ver la clase fracción, que en esta parte se va a aparecer, va a tener dos atributos, numerador y denominador, 2 constructores, pero después lo que va a variar son los métodos. Voy a tener que poder sumar, restar, dividir, multiplicar, simplificar y calcular el máximo común divisor. Así que si quieren mañana, yo lo voy a estar explicando en Python, pero ustedes van haciendo la traducción a Java. ¿Les parece? El que pueda, puede. El que puede conectarse. ¿A las 10 mañana? Mañana a las 10. Ah, el cohete a la luna, está bueno. ¿Quién prepara la clase para calcular la trayectoria del cohete a la luna? Google ruega por nosotros. Bueno, fracciones mañana. Bueno, dejo de grabar. Y ya pronto hay cosas que las van a tener que investigar ustedes por sus propios medios porque no da el tiempo. Yo voy a ir avanzando, pero rápidamente vamos a pasar a acceso a base de datos y a prepararnos para el proyecto que tenemos que terminar. No puedo. Yo Java lo daba en varios meses. Ahora tenemos un mes para aprender Java y con trabajo práctico y todo. Así que vamos a ir muy, muy rápido. Así que hay cosas que las van a tener que ir leyendo solos. Bueno, detengo la grabación que no la había.